de IA que lo podría usar cualquier empresa. Ahora vamos a hablar de las conclusiones, ¿vale? Entonces, en esta primera parte de las conclusiones, lo que yo quiero poner aquí es, vale, ¿cuáles son las preguntas? Y vamos a intentar vamos a intentar responder de la mejor manera, ¿no? La primera es, vale, yo como empresa, entonces ¿qué hago? ¿Construyo la solución de IA o la compro? Pues a ver, en base a los datos que nos están proporcionando desde el MIT en ese informe que os he enseñado, en general hay un 66% de éxito versus un 33% en comprar o asociarse con una empresa que tenga el expertise técnico de IA. Por lo tanto, si lo que yo quiero es empezar a desarrollar y a introducir este tipo de tecnología dentro de mis procesos, lo mejor, lo más conveniente es que os asociéis con empresas que tengan ese expertise técnico antes que desarrollar eso por vuestra cuenta bueno, antes de que desarrolléis eso por vuestra cuenta internamente, ¿vale? Con vuestros desarrolladores. Después, la decisión número 2, ¿dónde invierto primero? Pues a ver, según el informe, dicen que evites lo obvio y lo visible, ¿no? Lo que ya hemos hablado de ventas y marketing, que ya son departamentos que están saturados. Yo no diría que lo evitásemos, pero sí que es verdad que no nos obcequemos en invertirlo todo dentro de las ventas y marketing, ya que hay otros departamentos que nos pueden devolver un ROI muchísimo más alto que el de solamente de ventas y marketing. Como por ejemplo, en el documento, en el informe, habla sobre operaciones, sobre finanzas, sobre procurement, ¿no? Pues bueno, tener un poco más de visión a largo plazo, visión más a alto nivel, ¿vale? Y no solamente centrarnos en ventas y marketing, que son departamentos en los que sí que es verdad que, bueno, que se pueden definir KPIs más sencillamente, pero al final a largo plazo, pues sí que es verdad que no nos pueden devolver un ROI tan alto como si lo aplicásemos en otros departamentos. Por último, la decisión más importante. ¿Con quién tienes que asociarte? Esto es como cuando decides que te tienes que casar, si quieres que quieres casarte. Es súper importante con quién te vas a asociar, porque en general va a ser una relación a largo plazo y un buen vendor, una buena empresa externa, va a hacerte muchas preguntas sobre tus procesos, quiere conocer sobre ti. Entonces eso, claro, lleva un tiempo de transición, son reuniones, son horas en las que hay que conocer bien a tu cliente, cómo funcionas, etcétera. Por lo tanto, es súper importante elegir bien a esa empresa externa que te va a desarrollar esos modelos esos sistemas de IA, ¿vale? Por lo tanto, eh, tomaros un tiempo considerable en ver esa empresa qué es lo que ha hecho, quiénes son las personas que están detrás, ver que efectivamente se preocupa por saber sobre tus procesos, sobre cómo funcionas internamente dentro de tu empresa, porque eso va a ser la clave a la hora de aplicar IA y sobre todo también muchas veces a la hora de detectar las necesidades dentro de tu empresa para aplicar la IA, ¿vale? Así que, dicho esto, vamos a dar aquí como una receta mágica, ¿vale? No me gusta hablar sobre recetas mágicas porque parece que si digo esto ya es así para todas las empresas y realmente no es así. Esto es más o menos como nosotros trabajamos y vemos que realmente sí que funciona. También apoyados esto en un informe de Google, ¿vale? Pero bueno, no lo consideremos como que esto es así para siempre y para todas. Pero bueno, digamos que vamos a intentar de alguna manera estandarizar un poco el proceso de cuál sería esas fases que una empresa tiene que dar con su vendor, con su empresa externa, para que llegue a buen fin el proyecto de IA. Entonces, la primera fase es lo que ya os he contado anteriormente, que es la fase de esa de diagnóstico. Entonces ahí, bueno, pues se habla con la empresa, se conocen sus necesidades, cómo trabaja, y a partir de ahí es cuando se hace un análisis y se detectan si hay casos de uso potenciales en esa empresa para aplicar la IA. Porque al final, recordad en las primeras diapositivas, sí, las primeras diapositivas, una de las cosas clave del grupo de los exitosos era que tenía una integración dentro de sus procesos. Esto es así porque ya no solamente es que la herramienta de IA aprenda sobre mi operativa diaria en la empresa, sino que el que un sistema de IA aprenda no es algo que vaya a ocurrir en una semana o dos.
De hecho, en el estudio del MIT, por ejemplo, remarcan que los sistemas de IA, en cuanto se aplican a las empresas, no tienen un ROI medible considerable, pero conforme pasa el tiempo y y la herramienta de IA empieza a aprender más sobre los procesos internos de la empresa y empieza a entender cómo la gente se comunica, por ejemplo, con el agente o con quien sea, entonces cuando la herramienta ya empieza a ser realmente útil en la empresa. O sea, no es algo como, por ejemplo, a lo que estamos acostumbrados a día de hoy en la informática, en la que tú implementas, despliegas y ya está, y al día siguiente ya está funcionando todo, sino que aquí se ve que hay un tiempo de transición desde que tú lo despliegas hasta que tú empiezas a ver unos resultados medibles considerables, ¿vale? Entonces, es súper importante, primero, detectar esos casos de uso, esas necesidades a nivel de empresa, ¿vale? Una vez ya hemos detectado esos casos de uso en esa empresa y efectivamente podemos ver que hay una aplicabilidad bueno, una aplicabilidad de la IA, entonces ya es cuando vamos a hacer una selección estratégica, digamos, ¿no? Y es que vamos a priorizar dos o tres casos de uso que tengan un bajo riesgo y que tengan un alto ROI medible. Esto es así porque entendemos que al final, si por ejemplo estamos hablando con el jefe del departamento de recursos humanos o de finanzas, entendemos que esa persona tiene que enseñarle a su manager, de alguna manera, que el dinero que se está empleando en este proyecto de IA está revirtiendo de alguna manera en la empresa. Entonces eso nosotros lo entendemos. Por eso, primero vamos a focalizarnos en dos o tres casos de uso específico, bajo riesgo, alto ROI. Y de esa manera pues bueno, pues digamos que la relación siempre va a funcionar mejor, ¿no? Vale. Ya por último, bueno, por último, la fase 3 es la, digamos que ya un piloto ágil. La fase 3 se combina un poco con la fase 4 porque en la fase 3 es cuando ya tenemos un piloto ágil de IA, digamos, desarrollado, y entonces lo primero que vamos a hacer es ese proyecto de IA lo vamos a desarrollar, o lo vamos a poner en ejecución en un grupo pequeño de personas para ver cómo funciona, cómo interaccionan esas personas con los sistemas de IA, qué tal interactúan, si aprende el sistema, si no. Y entonces ahí vamos midiendo diferentes métricas como el tiempo, el coste. Ya sabes que cada vez que llamas a un SLM o a un LLM hay un coste. Entonces, bueno, vamos ahí analizando una serie de KPIs, vemos cómo interacciona el equipo con la herramienta de IA. Y entonces después ahí ya se empiezan a tomar decisiones. Por eso digo que la fase 3 se combina un poco con la fase 4. Porque si esa herramienta de IA se ve que tiene una potencialidad y que tiene, o que bueno, que simplemente es útil para nosotros como empresa, se puede tomar la decisión de escalamos y seguimos desarrollando la herramienta para que se pueda usar en diferentes departamentos o a todo el departamento. O dos, si la herramienta falla y no está dando los resultados que nosotros queremos, podemos decidir si simplemente cerramos ese proyecto y todo lo que ha fallado aprendemos sobre ello para los futuros proyectos. O si bien ha fallado, quizás lo que se puede hacer es simplemente pivotar y tomar una dirección diferente en vez de ir hacia A, ahora se va hacia B y se pivota el proyecto, ¿vale? Pero lo que es súper importante, por eso hablo de piloto ágil, es que no haya proyectos de IA que se tarden a lo mejor 6 7 meses en desarrollar y después de 6 7 meses desarrollando sin ningún tipo de ROI ni nada, ni KPI, que ahora resulta de que el proyecto en sí no tiene sentido o no está dando las respuestas que nosotros nos estábamos esperando. Por lo tanto, vamos a construir proyectos o casos de uso sencillos de probar que no tengan mucho tiempo de desarrollo, un mes, dos como máximo, y entonces se van tomando decisiones poco a poco, ¿vale? Escalamos o pivotamos, ¿vale? Y así es como en general se pueden llegar a proyectos de IA con éxito dentro de las empresas, ¿vale? Y entonces, bueno, esto también es un poco algo que a nosotros nos gusta mucho decir a las empresas, y es que, porque las empresas al final llegan y claro, a raíz del hype y de todo lo que existe de la IA, quieren hacer como muchísimas cosas, pero lo mejor de todo es, como pongo aquí, piensa en grande y construye pequeño. Es decir, vamos a ir por diferentes niveles y ya después vamos viendo si realmente tiene sentido, si funciona, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros definimos estos tres niveles, ¿no? Primero,
focalízate en ese nivel uno, es decir, chatbots, generación de imágenes con IA. Si todo eso funciona, te da buenos resultados, tus empleados están contentos, hay una buena relación, digamos, con la IA, pasamos a un siguiente nivel, en el que ya, por ejemplo, pues podemos empezar a aplicar agentes de IA para el servicio a clientes, ya, por ejemplo, agentes creativos, ¿no? Que te van a generar a lo mejor documentos, creación de contenido o lo que sea. Y ya, por ejemplo, hay un tercer nivel que es cuando ya, por ejemplo, estamos hablando de flujos agénticos o orquestación ya de agentes. Pero ese nivel 3 ya es cuando llevamos ya un buen tiempo trabajando con las empresas o cuando llevas tiempo trabajando con tu empresa externa y ya ves que efectivamente tiene una aplicabilidad en tu negocio, ¿vale?